¿Qué pensarías si te dijera que en 1954, en una tranquila campiña de Italia, una campesina llamada Rosa Lotti se encontró cara a cara con seres aparentemente no terrestres? Y no solo eso, sino que múltiples testigos respaldaron su extraño encuentro. ¿Te intriga la posibilidad de que en ese año se registrara una oleada de avistamientos de ovnis que desafía toda explicación convencional? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio mientras exploramos uno de los casos más enigmáticos de la historia de los ovnis y te planteamos una pregunta. ¿Qué crees que podría estar detrás de estos misteriosos encuentros? Bienvenidos a Más allá de lo desconocido. El encuentro de Rosa Lotti es uno de los más intrigantes de los que se tiene constancia y uno de los más famosos de la historia de Italia. El hecho de que el incidente tuviera lugar en 1954 durante una de las oleadas de ovnis más intensas de la historia, quizás solo añada más interés a los investigadores que siguen estudiando el caso casi 3/4 de siglo después. No solo fue testigo del aterrizaje de un ovni en la campiña de Senina, sino que también se encontró con los aparentes ocupantes de la nave de otro mundo. Es más, muchos de los pormenores que ofreció coincidían con muchos de otros informes que llegarían del público de todo el mundo. Quizás también sea interesante el hecho de que el incidente se produjera durante uno de los años de mayor actividad en la historia de los ovnis, y que en los círculos de ovnis se conoce como la ola de 1954. Esta oleada de avistamientos fue testigo de informes de objetos extraños sobrevolando el cielo, e incluso de criaturas raras procedentes de todo el planeta. A las 6:30 de la mañana del 1 de noviembre de 1954, Rosa Lotti, de 40 años, descrita en los informes como una campesina y madre de 4 hijos, se dirigía de la granja donde vivía hasta el cementerio. Un viaje para el que se había levantado temprano a propósito. Era un camino poco habitual para Rosa, pero conocía bien el sendero y lo recorría con uno de sus mejores vestidos, llevando zapatos y medias para evitar que se ensuciaran y un ramo de flores. Al llegar a un claro del camino, se detuvo de repente, conmocionada. Delante de ella había un objeto extraño. Según el informe, parecía un enorme abuso fijado verticalmente al suelo. Más tarde lo describiría como una especie de doble cono que también parecía 2 campanas unidas por la base. Además, parecía estar cubierto de cuero. El extraño objeto medía aproximadamente 2 metros de alto y entre 3 y 4 metros de ancho. Continuó describiendo que el exterior brillaba como si fuera de metal ligero, muy pulido, y que en la parte inferior había una puerta de cristal abierta. Aún más sorprendente, cuando se asomó al interior de esta abertura, pudo ver claramente 2 pequeños asientos, como los que usan los niños. Mientras examinaba el extraño objeto, aparecieron 2 figuras casi como hombres, pero del tamaño de niños. Parecían amistosos por la expresión de sus caras, y mientras se dirigían hacia ella, calculó que medían alrededor de 1 metro, y vestían trajes de una sola pieza de color gris. Cada uno de ellos tenía algo parecido a un jubón, pero con varios elementos que parecían brillantes, así como una pequeña capa gris en la espalda. Ambos llevaban una especie de casco. Aunque sus caras eran visibles y parecían humanos, a medida que se acercaban, Rosa no tuvo la sensación de estar en peligro. De hecho, por la forma en que actuaban, creía que intentaban parecer lo más amistosos posibles. Hablaban en un idioma desconocido para Rosa, aunque recordó que le sonaba parecido al chino. Cuanto más se acercaban, más pormenores podía distinguir. Observó que tenían el labio superior ligeramente curvado, lo que dejaba al descubierto los dientes delanteros. Además, los dientes parecían estar limados. También parecía que llevaban las orejas debajo de unos discos de cuero. De repente, a pesar de sus aparentes intentos de parecer amistosos, Rosa sintió una repentina oleada de miedo. El miedo aumentó significativamente cuando uno de ellos le arrebató de la mano el ramo de flores y una de sus medias. A pesar de su creciente miedo, empezó a tomar sus pertenencias en señal de protesta. Entonces, la figura tomó varias de las flores y le devolvió el resto. Ella observó con asombro cómo la figura se paraba y examinaba las flores detenidamente durante unos instantes, antes de envolverlas con la media y colocarlas dentro de la nave cercana.
Una vez hecho esto, los extraños seres introdujeron la mano en el interior del objeto y sacaron cada uno un paquete blanco y circular y empezaron a volverse hacia Rosa una vez más. Sin embargo, en ese momento, Rosa se había alejado de la escena y corría tan rápido como podía para escapar de la extraña escena. Según el informe, se dio vuelta mientras corría y la nave y las dos extrañas figuras habían desaparecido por completo. Sin embargo, en el libro Someone is Watching de Bryce Steiger, se afirma que este último pormenor fue fabricado por la prensa de la época y que cuando se dio la vuelta, el objeto y las dos figuras todavía estaban ahí. Rosa siguió corriendo hasta llegar a la ciudad a la que se había dirigido esa misma mañana. Cuando llegó, estaba jadeando un poco, despeinada y claramente conmocionada y asustada. Se había cruzado con un conocido de la zona, Pepe Gostinelli, que estaba cazando en el bosque, pero estaba tan angustiada que no le había dicho nada. No fue hasta que una amiga, Anita Valenti, se dio cuenta de lo alterada que estaba que le contó lo que había pasado. Otras personas también la escucharon contar la historia, y como destaca Steiger, todas afirmaron que estaba absolutamente libre de cualquier tipo de fantasía tonta o ensueño vacío. En resumen, fue una testigo creíble cuyo relato debe tratarse con seriedad. De hecho, muchos de los que escucharon el relato de Rosa se pusieron inmediatamente en marcha a lo largo del sendero que conducía a la ciudad en un intento de encontrar el lugar del suceso. Aunque ni el objeto ni las dos pequeñas figuras estaban ahí, sí encontraron pruebas claras de que algo extraño había ocurrido. Según la reseña del caso realizada por Conti en Flying Social Review, había un gran agujero en el suelo en el mismo lugar donde Rosa dijo que había estado el objeto. Esto también fue confirmado por el oficial de la policía local. Sin embargo, para entonces la zona estaba tan concurrida por la curiosidad de los habitantes del pueblo que no se podía obtener ningún molde. El caso resulta uno de los más creíbles a pesar de su rareza. A medida que los investigadores de ovnis continuaron, surgieron más testigos. Ese mismo día, Romualdo Berti vio un cohete luminoso. Otro testigo lo vio aterrizar en un claro. Andrea Levi vio una extraña cosa en el cielo desde su furgoneta. Luigi y su hija observaron un objeto que se movía de forma inusual y desaparecía al acercarse al suelo. También hubo otros avistamientos en Italia. En Modigliana, Adelmo Monti vio una mancha oscura con cilindros cerca de una figura. Benito Treviso presenció un objeto en forma de hongo y figuras extrañas. En Cremona, dos estudiantes, Pietro Alberini y Pericles Sacchi, encontraron a una figura similar a un enano con un dispositivo de respiración en la espalda. Estos avistamientos pueden hacernos cuestionar la posibilidad de encuentros con diversas razas alienígenas. Las bases estadounidenses en Europa podrían haber influido en el aumento de avistamientos. El caso Rosalotti y la oleada de avistamientos en Italia en 1954 siguen siendo enigmas intrigantes en la historia de los ovnis. Después de sumergirnos en el enigmático encuentro de Rosalotti y los numerosos avistamientos de ovnis en Italia en 1954, surge una pregunta inevitable: ¿qué crees que realmente sucedió en ese año y en esa región? ¿Son estas historias simples casos de malentendidos, fenómenos naturales o incluso experimentos secretos? ¿O existe la posibilidad de que hayamos tenido visitantes de otros mundos? La verdad sigue siendo esquiva y las respuestas pueden variar según nuestras creencias y perspectivas. Gracias por llegar al final. Si este video te gustó, te invito a que veas este otro.